Edward. Te lo estoy copiando en el chat. Perfecto. Ay, creo que ahí ya estaba pegado. Buenas noches. Buenas Hola María noches. Pilar, buenas noches. Ya son las 7:03. Yo creo que aprovechemos el tiempo Sí, arranquemos. Muy bien. para comenzar. Para María comenzar. Pilar, buenas noches, ¿cómo Bueno, estás? bien, ¿cómo Ya están somos todos? Saludos a casi todos. 40 personas, entonces, pues sí, sería bueno ya iniciar. Excelente. Excelente la acogida que hemos tenido con este webinar que nos está brindando hoy el profesional Humberto Zuleta. Buenas noches a todos. Mi nombre es María Pilar González. Yo soy la presidente de la ACE Sección Colombia. Me están acompañando Manuel Mesa, mi vicepresidente, está Eduard Marcelo, el secretario, y Jaime Granados, que es el director. También, bueno, todos ustedes invitados. Nosotros nosotros estamos haciendo este webinar. Hemos hecho ya varios webinars este año y el año pasado hicimos un webinar con el pasado presidente. Precisamente es para que nos conozcan, para que revisen las prácticas recomendadas. Hoy vamos a mirar 10 prácticas recomendadas, pues vamos a dar como un recuento de 10 prácticas recomendadas para un mejor cronograma y así poco a poco iremos avanzando. Todos vayan conociendo la ACE Sección Colombia. Esto es más que todo, es un tema académico. El webinar dura 45 minutos y 15 minutos tenemos de preguntas. Yo los dejo con el vicepresidente Manuel, que les va a presentar a nuestro invitado de hoy, que es Humberto Zuleta. Pero antes, recordarles, los que estamos acá conectados, que pertenecemos a la ACE Sección Colombia, por favor, ya están abiertas las votaciones en la página, busquen las votaciones. Importante que votemos y que nos hagamos sentir como LATAM, como Latinoamérica. ¿Listo? Muchas gracias. Los dejo con Manuel Mesa. Bueno, buenas noches a todos. Pues, tal como dice María Pilar, mi nombre es Manuel Mesa, vicepresidente de ACE actualmente, Sección Colombia. Para nosotros, pues es un gran honor y es una gran alegría, digamos, tener a Humberto, una persona, digamos, con los pergaminos y las barras y las estrellas de Humberto, pues siendo, digamos, abriendo nuestro ciclo de webinars de este año para ACE Colombia. Humberto, pues es ingeniero industrial de la Universidad Rafael Belloso, magíster en gerencia de proyectos de la EAN. Actualmente estudia un doctorado en gerencia de proyectos en la EAN. Adicional, pues tiene certificaciones como PMP, RMP, GCP, eh, PMO Certified Practitioner, PMO Consultant y GPMB. Miembro regular, pues digamos, de la asociación. Y pues hoy nos va a hablar, como, tal como dice María Pilar, acerca, digamos, de mejores prácticas, digamos, para la elaboración de un cronograma. Entonces, pues, con todo, pues te dejo entonces, Humberto, está en tus manos. Muchísimas gracias a todos por asistir y pues espero que disfruten de este webinar. Manuel, muchísimas gracias, María Pilar, y a todo el equipo y bueno, y a todos los presentes, muchísimas gracias por la invitación. Y en efecto, el día de hoy vamos a dar un pequeño recuento acerca de 10 de las prácticas, de las prácticas recomendadas por la ACE en relación con el cronograma. Y en este sentido, con el cronograma, porque después de haber hecho eh, varios, eh, varias decenas de verificaciones y constataciones de problemáticas que incluso en algunos casos han terminado en controversias, tanto en Colombia como a nivel internacional. Uno cuando termina evaluando qué pasa con o qué pudo haber pasado con el proyecto, se identifica incluso que todavía hoy en 2025 casi la mitad de los proyectos siguen terminando fuera del plazo inicialmente previsto y con problemas relacionados con el tiempo y con el cronograma del proyecto. Entonces, en este sentido, vamos a estar viendo, pasando por cómo poder hacer para
desarrollar una estructura de desglose de trabajo, cómo identificar algunos tips de identificación de actividades, desarrollo de la secuenciación lógica y, digamos, un paseo por lo que corresponde o está incluido dentro de la gestión del tiempo y el desarrollo y mantenimiento del cronograma. En este punto, digamos, incluso les voy a ir comentando acerca de algunos casos, obviamente bajo casos hipotéticos de situaciones que a lo largo de mi ejercicio profesional he podido evidenciar. No representa en ningún caso ninguna evaluación particular, no representa ningún concepto y cualquier análisis, digamos, incluso o comentario que esté haciendo en este momento tiene que ser, digamos, atendido en ese contexto de que pueden ocurrir múltiples factores que evidentemente que hay que hacer un análisis integral de cada uno de los casos para poder llegar a una conclusión particular. Habiendo hecho esta aclaración, si quiere, Manuel, por favor, continuamos con el aspecto del desarrollo del cronograma. Entonces, acá el primer tip que le podría dar dentro de estas 10, de esta revisión, de estas 10 prácticas recomendadas, creo que esta es el pilar, uno de los pilares o las bases para el desarrollo de un cronograma de buena calidad. Y porque el desarrollo de un cronograma parte de una buena creación de una WS o una EDT. ¿Ok? Y en este sentido parece obvio, pero debo comentarles que incluso en este análisis que ha realizado, que he tenido la oportunidad de realizar a planes de gestión de cronogramas o a manuales o lineamientos para la gestión de los mismos, he podido identificar que en ocasiones todavía hay una confusión en qué termina siendo una EDT, porque, por ejemplo, se hacen definiciones de actividades. Y en este punto la hace, como bien lo hacen en sus más de 100 prácticas recomendadas, nos dice qué cosas son claves para hacer y qué no deberíamos hacer. Es decir, nos marca esas pautas de cómo tener esos elementos claves para llegar al mejor resultado posible. En este punto, muchas veces tenemos proyectos similares, pero debemos tener claridad que una EDT, una WS debe ser única. Cada proyecto es distinto, por muy similar que parezca, ¿sí? Debe reflejar, y creo que aquí es un punto clave, todo el alcance del trabajo. En este punto, se hace referencia, por ejemplo, a lo que debería ser la regla del 100%. Todo el alcance debe estar plasmado en esta estructura. Y si hay algún cambio, debe ser actualizada de forma contemporánea y gestionarlo a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Mal, y de hecho mal haríamos en gestionar y decir, pudimos tener el mejor cronograma posible, pero sabemos, sé que todos que hemos estado en proyectos, los cambios son inherentes al desarrollo de los mismos. Entonces, a lo largo de la ejecución del proyecto siempre nos vamos a encontrar con cambios de alcance, órdenes de cambio, situaciones, eventos, materialización de riesgos y otra serie de condiciones que hacen necesario actualizar el cronograma. Pero también cuando hacemos esa actualización debe actualizarse la WS para asegurarnos de que cumplimos con esa condición del 100%. Tener en cuenta que este desarrollo de esta EDT hace parte de la línea base del proyecto. De hecho, hace parte de la línea base de medición del desempeño del proyecto.
donde están integrados línea base de tiempo, o cronograma, línea base de cronograma, línea base de costo y la línea base del alcance. Entonces, este es otro de los elementos importantes y tenemos que tener en cuenta que debería ser usada por todas las partes interesadas del proyecto como una referencia común para reportar, es decir, para comunicarse y reflejar lo que en realidad se está ejecutando dentro de cada uno de los entregables de la obra. Y no corresponde necesariamente a listados cronológicos, actividades, sino que queda a nivel de paquetes de trabajo. Y ya partiendo de este punto, si quieres siguiente, por favor, Manuel. Creo que el último aspecto de esta base es reflejarlo en un documento, es un desarrollo de un diccionario de WS, porque no es lo mismo que la persona que planeó y desarrolló el cronograma en etapas tempranas del proyecto. En ocasiones, cuando tenemos proyectos multianuales, no es el mismo profesional que lo va a gestionar durante todo el ciclo de vida del proyecto. Entonces, saber qué pensó, ponernos en los zapatos del personal, del profesional que estuvo en ese momento, como incluso, por ejemplo, si estuviéramos viendo ya haciendo un análisis forense de cronograma mediante la implementación, por ejemplo, de la práctica 29R03, sería uno de esos enfoques, ponernos en los zapatos del planificador que estuvo durante la ejecución de ese proyecto. Un elemento como esto muchas veces podría llegar a ser clave, podría llegar a facilitar mucho el entendimiento de qué incluía o qué incluye cada uno de esos paquetes de trabajo. Otro punto importante, tener una codificación única para poder identificar qué fase, qué disciplina, digamos, y en este punto ya las organizaciones más maduras en temas de gerencia de proyectos, cada vez más están abocados hacia este manejo de las codificaciones de las WS, que creo que es una súper buena práctica. Siguiente, por favor, Manuel. Ya ahora yendo a la segunda práctica recomendada, cuando una vez hemos identificado y creado una muy buena EDT, hacemos una identificación de actividades. Y ahí en este punto, ¿qué nos dice la 23R02? Mira, tengamos identificadores IDs únicos. Una vez más, lo mismo que lo mismo que con la EDT, que la duración, que la podamos establecer cuál es ese periodo de duración que vamos a ejecutar cada una de las actividades con la finalidad de poder hacer una identificación y determinación clara de los atributos que va a tener esa actividad, en qué sesiones, si tenemos un periodo de lluvias, en ese periodo se puede trabajar, es laborable, no es laborable, resulta que tengo que estar pendiente de consideraciones como Ramadán, tengo que estar pendientes de periodos largos de precipitaciones en proyectos de defensas ribereñas para ríos, tengo que estar, ¿cuáles son esas consideraciones de calendario? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo se van a llevar a cabo? Y definir cuál es el alcance que tiene esa actividad. Y este título debe ser bastante descriptivo y claro, y no decir voy a ejecutar excavación, 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 lo repito 50 veces, porque una de las herramientas claves que incluso nos proveen hoy cualquier software de gestión de proyectos, es poder hacer layouts, organizaciones y agrupaciones distintas. Entonces, si quiero organizar por un paquete de trabajo de excavación, voy a poder tener mejores identificaciones y agrupamientos de esas tareas. Definir cuáles van a ser tareas y cuáles van a ser hitos. Todos estos enfoques los vamos a obtener, o de hecho los tenemos en mucha profundidad en la 23R02. Siguiente, Manuel. Ya después de tener esta identificación de las actividades, hay algo que
como dentro de la planificación, siempre o generalmente cualquier persona que haya tenido un acercamiento físico de cronogramas, ha escuchado las palabras final, final, comienzo, comienzo, fin, fin, comienzo, fin, fin, comienzo, fin. Y en la 24R03 es un elemento, una herramienta clave, donde podemos saber a quién tenemos que preguntarle, quién es el encargado de hacer este desarrollo de la secuenciación lógica del proyecto. Importantísimo. Muchas veces, y de hecho por experiencia propia, hace muchísimos años, más de una década, recuerdo, hubo una persona que me dijo, ok, tú eres el planificador de la obra, entonces nada, haz el plan. Ajá, ¿y cómo es la estrategia de gestión? ¿Cómo es la estrategia de ejecución? ¿Cuál es la secuencia constructiva que tú vas a usar? ¿Vas a apilar unos anillos para unos stacks, unas chimeneas de una planta eléctrica? ¿O los vas a hacer montajes individuales en cada uno de los anillos de esta chimenea? Me dijeron, no, eso es tuyo. Tú eres el planificador. En este punto, desde la práctica se nos dice, debemos seguir los lineamientos que están establecidos en el plan de ejecución del proyecto. Y esto es responsabilidad de todos. Es responsabilidad tanto del gerente como del gerente de construcción, que yo puedo reflejarlo y representar un modelo gráfico, pero entonces ahí es cuando empiezan a ocurrirnos situaciones como que el papel lo aguanta todo. En este contexto es cuando el papel aguanta todo. Ya cuando seguimos herramientas como las que se nos otorgan en la 24R03, ya este tipo de situaciones empiezan a definirse de mejor manera. Entonces ya ahora sí vamos a poder saber qué cosas vamos a hacer, cómo las vamos a hacer, quiénes, cuándo y por qué se ejecuta primero una actividad y por qué se ejecuta otra. Incluso, ¿por qué voy a usar una grúa de 300 toneladas apoyada de una grúa de 150 o voy a usar otra de 1000? Hasta incluso uso de recursos. Eso tiene que ir relacionado con la estrategia de ejecución y todo esto debe estar directamente plasmado en el cronograma que entregamos. ¿Listo? Siguiente, Manuel. Luego de esto, esta práctica en particular me gusta muchísimo porque nos va diciendo, mira, a medida que pasa el desarrollo del proyecto, al igual que podemos hacer clasificaciones en las estimaciones de costo, también lo podemos llegar a hacer con el cronograma. Y en este punto, para proyectos de ingeniería, procura y construcción, que en el caso de la mayoría de las personas que hoy podrían estar acompañando, muy probablemente están en este sector de construcción. Aquí podemos reflejar y diferenciar que, por ejemplo, un EDT nivel 1 muy probablemente le sirva en una etapa muy temprana donde están altos ejecutivos e incluso las gerencias de nuestras gerencias corporativas pueden estar mucho más interesados en ver un cronograma nivel 1 donde se muestren simplemente el inicio y la finalización de las fases o hitos claves que tengo para ese proyecto, pero muy probablemente no va a querer ver en detalle cada una de las actividades porque realmente no va a ser relevante y no va a generar información de valor para para su toma de decisiones. Luego de esto, tenemos el nivel 2, donde ya tenemos mayores detalles, tenemos identificaciones de fases, de disciplinas, y en este punto se establece una herramienta clave
con lo que nos indica esta práctica recomendada, y es para proyectos, por ejemplo, multianuales, estar claros de cómo podría afectarnos y cómo tenemos que tomar en consideración aquellos long lead items, aquellos hitos, aquellos suministros que tienen largo tiempo de entrega. ¿Ok? Ya aquí en este cronograma sí podemos decir que se empiezan a evidenciar relaciones lógicas, pero es en el siguiente nivel cuando ya podemos hacer un análisis completo, a excepción, por ejemplo, en el caso del nivel 2, en excepción de proyectos que no sean complejos, ya uno puede identificar una ruta crítica razonable. Y de acuerdo con esta práctica, en el nivel 3 es cuando ya uno sí podría decir, aquí en este punto podemos llegar a considerar que estamos haciendo un análisis efectivo bajo la implementación del método de ruta crítica. Y también el último nivel es el nivel 4, que aunque provee muchísimo más detalle a nivel de utilización de recursos, a nivel de los ítems pormenorizados de la ejecución de cada uno de los proyectos. Con este nivel 4 tenemos que tener claridad en qué parte del proyecto estamos, en qué parte estamos gestionando. Porque a veces el hecho de dividir, y de hecho me pasó un caso donde en la construcción de una carretera de varios kilómetros llegaron al punto de querer dividir el cronograma a nivel de 100 metros, de progresivas de 100 metros. Entonces, casi que en un punto dado, poder reflejar cualquier impacto en la ejecución de la obra se vuelve complejo, y hay que implementar una serie de técnicas bastante pormenorizadas para llegar a representar real y determinar, más que representar, determinar y cuantificar los impactos reales que se está sufriendo en el proyecto, porque casi que la ruta crítica se desmembra en un punto, se disgrega en un punto tal que en lugar de darnos flexibilidad, lo que hacemos es complicar la gestión y control del cronograma. ¿Listo? Entonces, en este punto, digamos, hay que manejarlo con mucho cuidado. Siguiente, por favor. Luego de esto tenemos un análisis o una revisión de constructibilidad del cronograma. Es decir, eso de que el papel aguanta todo no es tan cierto. Y de hecho, en esta práctica la ACE nos lo recuerda. En este punto, de verdad que los invitaría a visitarla en en toda su extensión. Esto es apenas uno de los aspectos claves de esta práctica, donde nos indica que cuando nosotros hacemos una revisión de constructibilidad de cronograma, debemos en primer lugar evaluar que sea consistente eso que estamos reflejando en el cronograma con el alcance del proyecto que vamos a ejecutar. De hecho, yo recuerdo que yo tuve la oportunidad de ver un proyecto en el que era un proyecto que iba desde el diseño hasta la puesta en marcha de una infraestructura. Y resulta que cuando uno iba haciendo la secuenciación lógica del proyecto, uno no podía entender cómo en un cronograma la finalización de la terminación mecánica, o de la construcción específicamente, ¿sí? Terminaba varios meses después que había terminado el precomisionamiento y las puestas en marcha. Entonces uno dice, pero ya va, ¿esto es razonable? ¿Realmente refleja
la realidad de la secuencia que voy a construir es consistente con el alcance que tengo para ese trabajo. Podría llegar a hacer las pruebas de funcionamiento y el arranque antes de terminar la construcción, digamos, no atención, y en este punto debo ser específico, cuando hablo de la etapa de construcción, y en este punto debo ser específico. Cuando hablo de la etapa, del fin de la etapa de construcción, estaría alineado a lo que establece la práctica 90-R17 de cómo se hace el reporte de estado de un proyecto, en el que yo puedo tener una fecha de fin sustancial de la actividad y puede que yo me quede ejecutando algunas actividades menores, atención de punch list, observaciones y puntos pendientes, y puede que eso, en el caso de puntos, por ejemplo, de categoría C o puntos que no interfieran con el arranque del proyecto, puede que eso sea razonable y consistente con lo que está ocurriendo. Pero si desde la fase inicial del proyecto ya estimo que voy a tardar más tiempo en hacer la construcción, y la voy a terminar posterior a la fecha en la que hice la puesta en marcha, ahí sí tengo que obviamente revisar con la gerencia de sitio, construcción, y todo el equipo de dirección del proyecto para ver si eso realmente es lo que la estrategia está reflejando, la estrategia que como equipo tenemos para ejecutar esa obra. Digamos, y esto un punto también va alineado con la claridad que debe tener el alcance y el cronograma para estar seguros, 100% seguros, que ese cronograma que estamos elaborando que refleja la totalidad del alcance que tenemos previsto y la secuenciación lógica es razonable en términos de que yo tengo que hacer primero el punto, si voy a hacer a construir un edificio, voy a hacer primero el piso 1 y no primero, y no antes de eso haber hecho el piso 5. O sea, yo tengo que ir por el 1, seguir al 2, seguir al 3, seguir al 4, a continuación el 5. No puedo arrancar con el 5 porque a nivel espacial es imposible. ¿Sí? Debe haber también una coordinación relacionada con lo que se pueden estar presentando a nivel de desarrollos de ingeniería y lo que tiene que ver con los requerimientos que se puedan estar desarrollando en el comisionamiento y el arranque. En este punto, ¿por qué? Porque la construcción va y está directamente relacionado a lo que se diseñó y obviamente el resultado es un input para poder poner a funcionar y a realizar una puesta en marcha de operación del activo estratégico, que es la forma en cómo lo aborda la ACE, para llegar a completar todo el ciclo de vida. Luego de esto, tenemos que también deben tomarse en cuenta, así como la 37R06 ya nos los indicaba, tenemos que tomar en cuenta los tiempos de entrega de materiales y equipos de procura. Esto es un elemento que muchas veces lo identificamos como los LLI, los Long Lead Items. Los equipos de largo tiempo de entrega son claves, pero súper claves para poder desarrollar las estrategias de ejecución. Y último, pero no menos importante, tomar en cuenta cuáles son las condiciones y restricciones en las que vamos a ejecutar el trabajo. No es lo mismo hacer una consideración, de hecho me pasó recientemente, en un proyecto que ejecutarlo en Colombia era distinto que ejecutarlo en Estados Unidos
o era distinto en ejecutarlo en un país de Medio Oriente en condiciones remotas, con dificultad incluso para acceder a el lugar donde se iba a llevar, donde se va a llevar a cabo el proyecto, ¿sí? Entonces, este tipo de situaciones también hay que tenerlo en cuenta. Siguiente. Ok, tenemos el tema de ruta crítica. Mucho se habla de este tema, pero parece mentira. También uno se da cuenta que en muchas ocasiones o en ocasiones esa identificación no se realiza. La 49R03 creo que es una herramienta clara que nos dice, mira, tenemos que tener en cuenta cómo podemos definir la ruta crítica, qué es, digamos, que es el camino más largo o la cadena de actividades que refleja la menor duración posible del proyecto. Son ejecutadas actividades, corresponde en la mayoría de los casos, salvo consideraciones particulares relacionadas con restricciones contractuales, hitos y otros aspectos que también se desarrollan dentro de la práctica, y por lo cual los invitaría a que a profundizar en este aspecto, reflejar cómo es esa identificación para determinar cuál es ese plazo más corto por el cual podemos finalizar el proyecto, y identificar cuáles son esas actividades que se encuentran dentro de esta cadena, porque obviamente cualquier impacto que se genere en este contexto, también hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, también la práctica nos provee de una consideración adicional, y es que tenemos que tener en cuenta que la ruta crítica es dinámica, es decir, que puede ir variando a lo largo del proyecto. Es decir, por el hecho de que hicimos un cronograma al inicio del proyecto, no quiere decir que esa ruta crítica siempre va a ser la misma. Siempre tenemos que hacer análisis y revisiones de lo que está pasando en el proyecto para poder identificar cuándo un hecho, cuando una cadena distinta, que si continúas, por favor, Manuel, que se llama ruta subcrítica o near critical path, puede llegarse a convertir en crítica. En este punto, la ACE en 2018 sacó una práctica, la 92R17, que para mí fue un golazo. En esta establecen hasta 8 formas determinísticas, probabilísticas, de juicios de expertos para tener diferentes formas de cuantificar qué es una ruta subcrítica. Y de hecho ya en este punto no lo deja al azar, no lo deja a esa consideración, sino que nos provee de distintas herramientas, todas válidas, para poder hacer una cuantificación de qué puede ser para el proyecto considerado como este tipo de rutas subcríticas. ¿Y por qué son importantes estas rutas subcríticas? Porque muchas veces estas rutas terminan convirtiéndose en las críticas, y terminan muchas veces siendo las que condicionan la fecha de finalización del proyecto. Entonces es importante, y es una práctica que recomiendo ampliamente. Siguiente, por favor. Luego de esto ya tenemos lo que corresponde a cómo hacemos e integramos, que en este punto es lo más relevante, esa EDT con esas actividades identificadas y secuenciadas y estimadas en recursos y en duraciones, y la forma y estrategias que vamos a ejecutar, y si vamos a hacer una implementación de un CPM, o si lo vamos a hacer a través de un método, aunque en caso latinoamericano no usamos mucho el método de cadena crítica. Digamos, el aspecto fundamental para nuestro caso sería el CPM, y si vamos a hacer la estimación a través de métodos PERT, cómo vamos a llegar a representar
ese modelo del alcance que se va a desarrollar en el proyecto. Y en este punto hace un comentario que incluso calza muy bien con la 37R06. En las 37R06 nos decían, para proyectos de EPC tenemos nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Aquí esta práctica nos dice, mira, yo te dije allá que la mejor era la 3. El nivel 3 es el donde la ruta crítica se puede definir de mejor forma. Pero ya en este punto te estoy diciendo, evaluémoslo, ¿ok? Y lo mejor es tomar en cuenta el big picture, tomar en cuenta todo el bosque de ese proyecto que voy a ejecutar y hacer ese nivel de detalle de forma adecuada para mi proyecto. Puede que en un caso, en un proyecto, el nivel 3 sea lo mejor, en la mayoría de los casos que he visto, cuando corresponden, por ejemplo, a construcción de plantas industriales y proyectos de alta complejidad. Creo que es útil e incluso en ocasiones es tan detallado que cuando tenemos subcontratista, el subcontratista que tiene un alcance específico pueda que tenga la necesidad de desarrollar un nivel 4 para su alcance, su parte del aporte de esa parcela, pero puede que en ocasiones proyectos, digamos, que tienen pocas actividades durante una extensión de tiempo y distancia largo, puede que un tipo 2 con algunos componentes adicionales podría llegar a funcionar. Y otra herramienta que nos provee esta práctica está relacionada con los roles y responsabilidades que tendríamos que tener durante la toma de cuidado que deberíamos tener durante el desarrollo del cronograma. Y sobre este aspecto ya recientemente incluso la ACE desarrolló una nueva práctica recomendada donde incluso este punto se aborda en mayor profundidad incluso. Siguiente, ya estamos, creo que faltarían dos prácticas para ya pasar a la ronda de consultas si es que alguien lo considera pertinente. Tenemos lo que corresponde a la revisión de la línea base, donde tenemos que tener en cuenta diferentes aspectos. Y estos son solo algunos, ojo, son solo algunos de los aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos la revisión de una línea base. Es saber, por ejemplo, si el cronograma refleja un plan realista, si puede ser ejecutable, si es completo, es decir, lo que lo que he venido diciendo refleja el 100% del alcance, y si es viable ejecutarlo en función a los requisitos del contrato, si si este cronograma se adhiere a las prácticas de programación. En este caso, incluso podríamos decir, no necesariamente de la ACE, puede ser de otras instituciones reconocidas de gerencia de proyectos, también podría aplicar, pero lo importante es saber qué tan alineados a una práctica o a una buena práctica de la industria estamos usando y no que simplemente por un criterio que quise tomar o por un simple capricho puedo estar llevando a tirarme todo el trabajo de muchos profesionales que involucran tiempo, dinero, recursos, y en últimas, en el caso, por ejemplo, de proyectos de infraestructura, el fin último y más importante que es que el colectivo pueda desarrollar y usar estos bienes que tanto nuestros países necesitamos. Y de hecho, en este punto le puedo decir digamos, es un tema que no aplica solo para Colombia, lo he visto en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Panamá, en México, en general en muchos países, Chile, y terminan en ocasiones siendo un elemento que a veces decimos, estoy aplicando la metodología tal, pero cuando vamos a revisar
o lo declaran, tienes que hacer usar esta implementación, pero incluso desde las mismas bases, el mismo ente u organización que nos está estableciendo esos criterios, cuando uno lo revisa también a profundidad, lo que están haciendo detrás y están estableciendo como requisitos, uno ve incluso incongruencias. Estás diciendo que estoy aplicando un método, pero cuando me dices que haga esto, estoy yendo en contravía. ¿Cuál de las dos les hago caso? Entonces, ese tipo de cosas es importante tener en cuenta. Verificar recursos y obviamente examinar y confirmar las relaciones lógicas. Siguiente, ya para finalizar, cuando hacemos revisiones a las actualizaciones de cronograma, hay una palabra que acá en el Perú, donde me encuentro el día de hoy, se ha venido escuchando con mucha frecuencia en los últimos años, y es la narrativa del cronograma. Dejar registrado informes donde se identifiquen cuál es el estado del proyecto, cuál es la ruta crítica, cómo esa ruta crítica puede ir cambiando, reflejar estructuras de desglose de trabajo, cuáles son esos principales aspectos de riesgo, de restricciones, de problemáticas que pueden estar afectando el proyecto. Y pasa por tener buenos registros de avance, progresos, condiciones reales de obra, reflejar la realidad del proyecto, tener fechas de inicio real, fechas de fin real. Eso como invitación a tener un cronograma y mantener un cronograma de buena calidad. Aquí un aspecto importantísimo es que ese cronograma surta, como de hecho desde el inicio lo mencionaba, un control integrado de cambio que refleje la realidad de las condiciones de ejecución del proyecto. Y si tuve un cambio, reflejarlo en el proyecto. No tengamos miedo a eso. De hecho, son herramientas incluso para gestionar de mejor manera esas situaciones. Cosa distinta es ponernos una venda en los ojos y tirar una moneda para ver qué pasa. ¿Listo? Entonces creo que ese punto, para finalizar, creo que debemos, como equipos de dirección de proyectos, tener en consideración y darle una especial relevancia. Y ya, bueno, estas 10 prácticas que les acabo de contar un poquito acerca de ellas, cuando las revisen definitiva van a darse cuenta que estos son apenas algunos aspectos que he considerado relevantes y he querido compartir con ustedes, pero hay muchísimos más y hay muchísimas prácticas adicionales que la ACE provee y que otras instituciones como PMI, como la DCMA también establece otra serie de lineamientos, como también otras instituciones que se han visto abocadas a manejar el tema de gestión de cronograma. También creo que es relevante y debemos tenerlo en cuenta. También tenemos que tener en cuenta que cualquier impacto, costo, cualquier afectación y consideración y variación y cambio de costos, materializaciones de riesgos y cambios de alcance, debemos registrarlos en las actualizaciones permanentes del proyecto y del cronograma, para poder tener siempre una herramienta útil que podamos decir es de calidad. ¿Ok? Bueno, no siendo más, muchísimas gracias de antemano por la oportunidad, por la invitación. Espero que haya sido de su total agrado y estoy totalmente abierto a cualquier pregunta. Bueno, muchas gracias, Humberto. Realmente esto es una apertura al gran mapa de procesos del marco de referencia de la ACE, y en realidad faltarían más sesiones para esclarecer todas las dudas.
Muchas gracias. Creo que la experiencia es aquí la que nos define el mayor valor de esta charla, ¿no? El conocimiento de las prácticas y de cómo se aplican en el día a día y en especial en lo que más nos interesa en el desarrollo de proyectos y en el desarrollo exitoso de proyectos. Entonces, vamos a dar un espacio para la sesión de preguntas. Si gustan, me van levantando la mano. También puedo ir leyendo las que prioritariamente voy leyendo en el chat. Tenemos una primer pregunta de Iván Barra. En la elaboración de un cronograma existe porcentaje recomendado de uso de relaciones entre tareas y de restricciones con el que podamos calificar que un programa está correctamente elaborado. Mira, esa es una muy buena pregunta, ¿ok? En este sentido, en relación con las prácticas recomendadas de la ACE, no las definen por número, sino por si es adecuado o no. Pero, por ejemplo, y que se viene usando con muchísima frecuencia el día de hoy, es, por ejemplo, la evaluación de los 14 puntos de chequeo de la DCMA, y por eso indicaba al final de la exposición el tema de otras instituciones, porque, por ejemplo, estos lineamientos generados por la Agencia de Gestión de Contratos del Departamento de Defensa de Estados Unidos establece 14 puntos que sí nos indica, sí nos da lineamientos de que tenemos que manejar las reglas del 90% en fin comienzo, las del 5%, el más del 5%, por ejemplo, no de las relaciones, de las actividades deben tener predecesoras y sucesoras, que eso de hecho sí se indica dentro de la práctica recomendada de la ACE, y de hecho ya lo dice, todas las actividades deberían estar alineadas y tener secuencias lógicas de predecesora y sucesora, a excepción de los hitos de inicio y fin. Pero entonces ya tenemos otros aspectos de complementariedad, y creo que eso es otro de las herramientas útiles que tenemos acá. Es con las prácticas recomendadas de la ACE tenemos un mar de información, y de hecho coincido con lo que Eduardo mencionaba. Yo creo que nos faltarían no solamente varias sesiones, sino todavía muchos años de, 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 de implementación y de constante actualización, porque constantemente, y creo que es una de las herramientas que la ACE promueve, y es esa constante evolución y promoción de nuevas cosas. Mira, no, aquí teníamos este elemento, pero ahora vamos a definir nuevas prácticas, nuevos detalles de cómo poder cada vez tener proyectos exitosos, que en últimas es lo más importante, digamos, en línea con lo que Eduard mencionaba. Digamos, me parece súper relevante ese comentario. Así que no sé si respondo a tu consulta, pero te diría de antemano, 14 puntos de chequeo de la DCMA sería una muy buena herramienta para complementar con estas 10 prácticas, que si las implementas de forma consciente, sistemática y como un procedimiento que lo apliques, se aplica realmente en los proyectos, va a ver que esa evaluación que se termina haciendo de la DCMA o de cualquier otro, deberíamos tener en cuenta para el manejo de los proyectos. En el tema de las relaciones, te hablaba, digamos, de los porcentajes, pero por ejemplo, algunas de las relaciones, y David, muchísimas gracias, y de hecho yo sé que me lo acabas de escribir, y te voy a vender, pero buenísimo, y muchísimas gracias por el comentario, David Chiñe, director para la región 10
LATAM de ACE. Muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos, David. Y David hace me hace acá por interno un comentario interesantísimo y súper aplicable, y de hecho muy alineado con lo que establece también la SMA. Decía, Quentin Fleming dice que máximo el 5% de las relaciones debe ser fin, comienzo. Y de verdad que hay cualquier cantidad de proyectos que me ha tocado evaluar y ver cómo en muchas ocasiones usamos mucho este tipo de relaciones de fin, comienzo. En ocasiones nos hacen alterar la estrategia real de ejecución del proyecto. Y ahí me regreso a la 48R06. Entonces, si te fijas, incluso esos porcentajes están, si hacemos una implementación consciente de las buenas prácticas que nos provee la ACE, creo que vamos a tener muy buenos resultados. Vale, Humberto, muchas gracias. Bueno, podemos ampliar el tema, pero vamos dándole palabra en orden de inquietud. Laura está levantando la mano. Laura, si gustas, abres tu micrófono. Hola, buenas noches. Una consulta con respecto a lo que mencionó al final sobre las órdenes de cambio y la actualización de los cronogramas. En proyectos que tienen muchas órdenes de cambio, ¿habría que ir actualizando los cronogramas, las líneas bases? Mira, buenísima pregunta. ¿Cómo se va manejando Sí, ese tema ahí? es que, digamos, Laura, te hago una consulta, aunque la respuesta sea genérica, y deberíamos implementar esa actualización. De hecho, de acuerdo con la actualización con la práctica de actualización de cronogramas, nosotros siempre deberíamos reflejar o sea, todas las condiciones reales de fechas de inicio, de fechas de fin, de progreso, de recursos reales utilizados, ¿ok? Y cualquier variación que sepamos y estemos seguros de que se va a materializar, porque es la forma como podemos gestionar de forma adecuada y oportuna el alcance, el 100% del alcance de lo que vamos a ejecutar. No reflejarlos es incluso en muchas ocasiones, y de verdad que incluso con tristeza, incluso en ocasiones tengo que decirlo, muchas veces estamos gestionando un proyecto que ya es obsoleto, que es desactualizado y que no refleja la realidad de lo que del proyecto que iba a ejecutar. Muchas veces se hace un contrato de un proyecto y en el interín de esas órdenes de cambio el proyecto ya cambió. Sigo haciendo una actividad, sigo haciendo una carretera, por ejemplo, pero ya la carretera me va a llevar del mismo punto A al punto B, pero ya resulta que no me va a llevar a través de la misma progresiva. Un poco eso, digamos, y para eso lo más importante es hacer actualizaciones periódicas, reflejar esos cambios, y si resulta que ese cambio tiene una materialización en impacto en plazo y costo, ahí para ese punto tenemos por ejemplo, la práctica 100R19, donde no podemos identificar y cuantificar los impactos en plazo a través de la implementación de TIAs o de Time Impact Analysis prospectivos, para ver cómo eso afecta en últimas la finalización del proyecto. Muy bien, muy bien. Sí, este tema es bastante amplio. Hay un comentario así muy breve que lo voy a leer. Las relaciones fin-fin solo valen en el papel. En la realidad es imposible aplicarla a menos que viajemos en el tiempo para hacer la cuenta regresiva. Aquí ese es un apunte muy valioso. Pero quiero seguir con el siguiente comentario como para poder cubrir un poco por el tiempo. ¿Podría comentarnos experiencia en la inclusión de contingencias en los cronogramas? ¿Cuál es el procedimiento más aceptado o acertado para poder estimarlas dependiendo de la clase del cronograma que manejemos?
Mira, eso que va a depender mucho del tipo de proyecto, del tipo de contrato, pero cuando hablamos de contingencias, si vamos a hacer estimaciones, depende de si vamos a hacer una implementación real de lo que es una contingencia de riesgo, es decir, el allowance de tiempo y costo que vamos a tener para la materialización de un posible escenario incierto, que puede tener impactos positivos o negativos dentro de la ejecución del proyecto. Aquí lo más relevante es no usarlos como un simple colchón o palabra que en algún momento, cuando trabajaba en el Caribe colombiano, un gerente de proyecto me dijo, tenemos que meterle la gabela ahí a ese cronograma para tener más tiempo. Y en este punto, a mí me gusta, y de hecho también tiene mucho para discutir, pero en realidad el tiempo, por ejemplo, si siguiendo la ley de Parkinson, que es una práctica digamos, una consideración que va de los años 50. Dice que el tiempo es como el agua, es como el fluido, tiende a ocupar todo el espacio disponible. Entonces, incluso hasta por procrastinación, vamos a tender de ocupar todo el espacio de tiempo que tengamos para ejecutar esa actividad. Si tenemos 10 días, lo vamos a hacer en 10 días. Si tenemos 13, nos vamos a consumir los 13. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo y gestión de las contingencias, para lo cual es importante hacer análisis integrado de riesgos, digamos, en el cronograma para tiempo y costo, para lo cual la ACE también nos provee de otras prácticas relacionadas con este tema. Bien, bien, Humberto, muchas gracias. Sí, hay bastante tela para cortar. En cumplimiento de nuestra promesa de valor, pues algunas preguntas vamos a responderlas, de pronto las vamos a ampliar un poco en el foro. Y pues para poder cerrar en el tiempo prometido, doy la palabra a María Pilar, nuestra presidenta, para ir dando cierre al evento. Bueno, muchas gracias a todos por asistir y muchísimas gracias a Humberto por brindarnos estas importantes prácticas para que podamos mejorar la construcción de cronogramas. Quiero darle la bienvenida a David Chigne, que es nuestro director de la región 10, que es LATAM, Latinoamérica. Él quiere saludarlos y David, adelante. Gracias. Bueno, ya, todavía. Muchísimas gracias, ¿no, María Pilar? Yo nada más muy rápidamente quería agradecerle al ACE Colombia por ese tipo de iniciativas. Mucha gente conectada. Este tema de verdad tiene mucho interés. Muchas gracias, María Pilar, Manuel, Edward, Jaime, ¿no? Que yo sé que están pues día a día ahí dándole fuerte, en este caso pues la sección Colombia. Agradecerle a Humberto, ¿no? También aunque me echaste ahí, pero de verdad que es un gusto poder compartir. Y yo de verdad, más que todo, quería agradecerle a todos ustedes, los participantes. Y evidentemente ustedes son los que hacen posible esta clase de eventos, de participar en iniciativas que realmente las secciones las hacen es para ustedes. Y una cosa súper interesante es que si se pueden ver estas iniciativas como son online, realmente somos la ACE en español. O sea, porque usted va a la ACE Perú, o la ACE Colombia, es en español. Y yo creo que eso es algo muy, muy interesante, que podemos tener la oportunidad valiosa de escuchar a profesionales de muy alto nivel como Humberto que nos hablen en español, ¿no? Y usted que está participando en este tipo de actividades, yo sé que aquí hay varios expertos, yo lo invito, yo lo animo a que se involucre con su sección local. No, pero yo no soy miembro, no importa, involúcrese, vaya conociendo la sección, vaya participando. Por ejemplo, estoy en Colombia, ¿cómo puedo ayudar? Yo le puedo asegurar que todos los que están acá empezaron así, ¿no? Nos empezamos involucrando poco a poco y nos vamos, pues, le vamos agarrando cariño a esto. Entonces yo le invito a que usted sabe, yo tengo un tema interesante, yo conozco las prácticas, me gustaría poder compartir conocimiento, por favor, hágalo. Ahí
rápidamente, eso es lo que iba a decir, pero veo que Jonathan pone las RP en español. Ya tenemos RP en español y es oficial. No sé si alguno de ustedes lo sabe, para los miembros. Tenemos una práctica recomendada, la 130R23. Es una práctica recomendada, no, demostrando el derecho a los reclamos en la construcción. Una práctica traducida al español por el esfuerzo de varias personas. Tal vez tiene interés de participar en traducciones también. Pónganse en comunicación. Con su país. ¿Qué países tienen secciones? Perú, Colombia, Ecuador, Chile, México, Venezuela y Bolivia. ¿Ok? ¿Tiene interés? Puede entrar a la página de la ACE. Ahí va a conseguir los contactos directamente de cada uno de los presidentes del Board. Moléstelos. Mira, yo quiero saber en qué andan, cómo ayudo. ¿Ok? Y bueno, básicamente era eso, ¿no? Agradecerles a todos por su participación. Muchísimas gracias, María Pilar, por darme este pequeño espacio y muchas gracias a todos por su participación. Eh, David, y antes de eso, recordemos que también pasa un poco y no por proselitismo, pero las prácticas en español también pasa porque en el board de la ACE y en las elecciones de la ACE tengamos representación en español LATAM, ¿sí? Para digamos, también tener sí, Sí, no, bueno, sí, bueno, o sea, obviamente, si a alguien le duele algo, pues no, son los que hablan español, sí, correcto. Sí, está bien. Sí, sí. Muchas gracias, hombre, sí, no, muchas gracias. opinión personal, no asociada a ninguna sección, digamos, Sí, es mi no, opinión bueno, es muy importante personal. mencionarle a todos que las elecciones, pues, son, ¿no? 100%, digamos, libres, abiertas, entonces, con nuestra responsabilidad, ¿no? Por eso le hago a Humberto, digo que o sea, no queremos sesgar a nadie con nuestra opinión, entonces, al contrario. Usted elija, evalúe las opciones y ejerce su derecho al voto, que evidentemente son las personas que son miembros de la ASE. Muchísimas gracias. No sé, María Pilar, esta es tu casa, así que tú, por favor, eres la encargada de apagar la luz, ¿no? Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir y los esperamos pronto. Vamos a estar pendientes con las publicaciones y los webinars en LinkedIn. Somos ACE Sección Colombia. Gracias. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.